Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Yo soy Victoria Palomino y bueno, nuevamente estamos con una nueva edición de su programa Prevención y Vida con Salud, aquí en nuestra señal digital de Universal TV Digital. Bueno, les cuento que hoy día tenemos un importante invitado y justamente tiene mucha experiencia y justamente lo hemos invitado porque el tema de hoy, el tema del programa de hoy se tratará sobre la importancia de la pediatría y de la neonatología. Para eso queremos ahora un poco conocerlo al doctor. Él es el doctor invitado, es el doctor Carlos Enrique Arica Chávez, ¿verdad, doctor? ¿Cómo está? Vamos a saber, vamos a conocer de él, que él es médico cirujano de la Universidad Mayor de San Marcos. También tiene un posgrado en pediatría en la Universidad también Mayor de San Marcos. Estudios de maestría en nutrición aplicada a las ciencias biológicas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también. Estudios de maestría en gerencia y servicios de salud también en la misma universidad. Además de un diplomado en recursos humanos en la Universidad Ricardo Palma. El doctor tiene vasta experiencia en trabajos de investigación. Por ejemplo, ha trabajado sobre la detección temprana de sordera en niños recién nacidos del Hospital Nacional eh, Daniel Alcides Carrión, así como factores de riesgo perinatales relacionados a desviaciones del desarrollo psicomotor durante el primer año de vida en lactantes de alto riesgo del Hospital Carrión. Así también ha trabajado sobre malformaciones congénitas en el Hospital Daniel Alcides Carrión, que tiene mucha experiencia, así como también él ha participado en trabajos científicos y académicos. Tanto ha sido expositor como organizador de estos seminarios, ¿verdad, doctor? Además de que el doctor es tutor y evaluador permanente de tesis, habilidades y destrezas de internos y médicos de la especialidad de pediatría. Además, también tiene un trabajo bibliográfico, doctor. Dice acá, usted es autor de Nacer en el Callao, un reto, ¿no? Ya vamos a hablar también del tema. Bueno, doctor, como usted ya ha escuchado, vamos a hablar de la importancia de la pediatría y de la neonatología. Usted bien sabe más que los demás que es un tema de interés de todo tipo de público, ¿verdad, doctor? Y se está refiriendo, usted me dirá, la neonatología es muy diferente a la pediatría, ¿verdad? ¿Sí, doctor? Bueno, ahora le damos la bienvenida. Queremos escucharlo, conocerlo y también nos puede hablar un poco del tema. Bienvenido, doctor Carlos. Tengan ustedes muy buenas tardes y agradecer de antemano por la invitación que me han cursado para poder participar y un poco intercambiar experiencias respecto a este aspecto que es fundamental de la salud, como es la atención en el área pediátrica, ¿no? Em, el objetivo principal de la salud es lograr que las personas no se enfermen. Y lograr que las personas no se enfermen, contar con una buena salud significa que finalmente nosotros como individuos, hombres y mujeres, podamos ser personas de bien, que tengamos una actividad productiva y que podamos participar en el proceso productivo de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestro país. Y en el área pediátrica, que son los primeros años de vida del individuo, es fundamental este aspecto. El aspecto fundamental de la salud creo que es la prevención. Ujú. Por supuesto que nos preparan en la Facultad de Medicina y las personas que trabajamos en salud para hacer atención de salud, pero hacemos atención sobre ya determinadas patologías instaladas. La finalidad del médico es curar, obviamente, pero si desarrollamos acciones de prevención y el campo de la pediatría es fundamental, debería ser fundamental, es el aspecto de prevención, entonces evitaríamos una serie de enfermedades que se producen en el individuo, ¿no? Y por tanto podríamos evitar no solamente la parte de curación, sino inclusive la parte de rehabilitación de las personas, el tratamiento y la rehabilitación, ¿no? El campo de la pediatría efectivamente es el bebé recién nacido hasta los 17 años, está normado así. 7 años. La etapa neonatal es la etapa del primer mes de vida. Los primeros 28 de vida 28 días. corresponden a la atención neonatal.
Y esto es fundamental porque uh, la mayor posibilidad de enfermar y morir existe en los grupos etarios que son más susceptibles. Y en nuestro medio, los grupos etarios más susceptibles son la edad pediátrica, las mujeres gestantes y los adultos mayores, ¿no? Nuestro campo se desarrolla en el campo pediátrico, fundamentalmente en la etapa neonatal. Quisiéramos que ningún recién nacido tuviera enfermedades, pero en fin, siempre van a haber recién nacidos que tengan enfermedades y como digo, la atención nuestra es fundamentalmente para curarlo, pero la parte de prevención es fundamental. Una buena gestación, una madre bien cuidada en el control prenatal, una madre que ha seguido las vacunaciones, que ha tenido los controles prenatales, que inmediatamente se detecta que hay un aumento de la presión arterial y es tratada por el ginecobstetra y se controla ese aumento de presión de hipertensión durante el embarazo, nos va a dar un producto que está en mejores condiciones de nacimiento. Vamos a evitar de esa forma la posibilidad de que el paciente tenga un parto prematuro. Los partos prematuros en gran medida son por infecciones maternas. Y si la madre es controlada adecuadamente, se puede recibir un tratamiento que evite la presentación de un parto prematuro. Entonces, de ese modo, logramos que el paciente no tengamos tanto índice de paciente prematuro como lo tenemos el día de hoy. Entonces, la labor en la etapa neonatal, efectivamente se trata de curar al paciente que tiene enfermedad al recién nacido entre el momento del nacimiento y los 28 días de vida. Pero el bebé recién nacido tiene toda una carga previa, ¿no? Que significa, que debe significar un buen control prenatal. Está demostrado ya, por ejemplo, que a las madres gestantes que reciben antes de la gestación, preferentemente suplementación con ácido fólico, las posibilidades de que tengan sus recién nacidos alguna alteración a nivel del sistema nervioso prácticamente son nulas, ¿no? Entonces, madres con seguimiento, control, que reciben ácido fólico, la posibilidad de que tengan mielomeningocele o alguna alteración del sistema nervioso son casi nulas, ¿no? Eso, La corrección de la anemia en la madre también significa una serie la posibilidad de corregir algunas enfermedades que puede tener el recién nacido. Si la madre tiene sífilis, y no nos olvidemos, yo trabajo en el Callao. El Callao es un puerto, es una zona, es un lugar donde hay una alta incidencia de infecciones intrauterinas, wow. dentro de ellos la sífilis, ¿no? Y si a la madre se le controla, se le detecta la sífilis antes del nacimiento, en la gestación, la madre puede recibir tratamiento y por ende vamos a evitar que tenga un recién nacido con sífilis. Sí, Entonces, doctor. Entonces estamos entonces hablando que los recién nacidos pueden sufrir de enfermedades congénitas. Justamente esa es una de las causas, doctor. Que una mamá efectivamente, tenga sífilis, ¿verdad? Sufra de claro, sífilis. claro, efectivamente, ¿no? Situándonos en contexto, cuando la mamá es adecuadamente controlada, el control prenatal es justamente para que el embarazo se desarrolle bien y que haya un buen producto, ¿no? Claro. Entonces, infecciones de la madre que se pueden tratar antes del nacimiento, um, suplementación, nutrición adecuada en la madre, que es fundamental en nuestro medio, ¿no? Podemos evitar el empleo o el uso de tabaquismo en la mujer, ¿no? Bien. No incentivar el tabaquismo en las mujeres gestantes, por ejemplo, Consumo posibilitan de de que el bebé drogas. tenga un Consumo de mejor peso, drogas. ¿no? ¿Mm? Entonces, Peor. posibilitan que el bebé tenga un mejor peso y por lo tanto tenga menor posibilidad de enfermar y morirse, ¿no? Claro. Es fundamental el control, ¿no? Nuestra acción, si bien es cierto, se desarrolla eh, una vez que el recién nacido nace, ¿no? Que el producto nace. Sin embargo, sería mucho más efectivo si es que con un adecuado control hacemos la labor de prevención que debería hacerse, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, en el Callao, prácticamente en los últimos años se ha cuadruplicado la cantidad de mujeres gestantes.
¿no? De mujeres adolescentes gestantes, ¿no? Entonces cada vez hay más niñas gestantes, ¿no? Eso significa una educación adecuada desde el colegio, la parte de educación, significa estabilizar los hogares, porque muchas de ellas vienen de hogares que no están bien constituidos, ¿no? Donde no hay la presencia de los padres a veces, ¿no? Significa un adecuado control de detección de esta niña o joven gestante y un adecuado control para evitar que se produzcan algunas alteraciones que son más frecuentes en las gestantes, ¿no? Los niños prematuros, por ejemplo, nacen con más frecuencia de mujeres adolescentes que de mujeres que están en edad reproductiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, Doctor, para acotar, un bebé prematuro es el nacimiento es a partir de las ah, 37 semanas, ¿no? Menos de 37 semanas de menos gestación, de, ¿verdad? menos de 37. El Ya, embarazo dura 40 semanas y cuando es un lo bebé normal. nace antes normalmente, ¿no? Y cuando un Exacto. bebé nace antes de la semana 37 se llama, se Prematuro. denomina bebé prematuro, ¿no? Claro. Entonces, cuando el bebé está más alejado de las 37 semanas para abajo, o sea, tiene 35, 34, 28 semanas, cuando menos edad gestacional tenga, más posibilidad de enfermar y morir, ¿no? Y entonces, Eh, es por eso fundamental el adecuado control. Si esa posibilidad no se da en forma adecuada y el bebé nace, es importante que los servicios hospitalarios tengan un buen manejo, una buena capacitación, que cuente con el personal adecuado, capacitado para que puedan dar la atención, ¿no? Desgraciadamente, en estos momentos, nuestro sistema de salud no responde a las expectativas de la población y entonces muchos de los servicios, en general, no solamente los servicios pediátricos y neonatales, está desabastecido, ¿no? Entonces, atravesamos una crisis de salud en estos momentos, ¿no? Y entonces las posibilidades de enfermar y morir son mucho más, ¿no? Con esto quiero decir que el problema de salud no solamente está referido a la atención que haga el personal de salud, sino también el entorno en que se desenvuelve la vida de la población, ¿no? La sí, situación doctor. económica, la posibilidad de tener trabajo y poder sustentar los costos de la salud, ¿no? Sí, me imagino la situación socioeconómica de cada familia, de cada hogar, la madre gestante. Doctor, ya sabemos y entendemos que eh, la pediatría y la neonatología tienen una labor fundamental en prevenir las enfermedades, ¿verdad? Y porque de esto va a depender la salud de este bebé en su futuro, hasta la adultez, ¿verdad? Así Dígame, es. en caso, sí, ¿verdad? En caso de madres que sufren, tienen la infección del VIH, ¿qué defectos congénitos podría sufrir el bebé al nacer? Ese es uno de los casos que me gustaría preguntar, porque esa es una de las preguntas de nuestros seguidores, doctor. Sí, hay madres que adquieren la infección en cualquier momento de la gestación, ¿no? Este, y una cosa es adquirir la infección, otra cosa es, y el otro momento es La eh, enfermedad. en qué trimestre, Este, en qué momento se hace el diagnóstico, ¿no? Siempre las infecciones que ocurren antes de las 12 semanas de gestación son las infecciones que van a afectar el proceso de desarrollo se llama de embriogénesis del feto, ¿no? O sea, porque ahí se comienzan a desarrollar las células, se comienza a formar el producto, ¿no? El embrión. Entonces, los sistemas se van formando muy precozmente desde que se produce la gestación. Entonces, en estas primeras semanas es cuando se desarrolla el producto, ¿no? Entonces, es cuando se va a producir el mayor daño en cualquier tipo de oh, infección que haya, ¿no? Entonces, importante. cuando más precoz sea la infección, más daño va a hacer, ¿no? Por eso es importante controlar adecuadamente. Eh, Sin embargo, ahora en el Ministerio de Salud hay programas que detectan precozmente, hay normas que dicen que hay que hacerle el estudio
para detectar la infección de VIH a las mamás gestantes desde la primera, del primer momento que ocurre el control prenatal, ¿no? El primer control de su Del diagnóstico. primer control, ¿no? Pero en realidad esto debería hacerse desde la comunidad en general, antes de que la mamá esté gestando, ¿no? La Debería mujer hacerse en ese fértil, primer, ¿no? La que está en lo- lo- actividad. así, la mamá puede tener un control eh, negativo de VIH en el segundo o en el segundo o tercer mes, pero podría infectarse en el transcurso de los meses siguientes. Exacto, es verdad. Y entonces tiene que hacerse también un control ahí, ¿no? Le llaman el periodo de ventana, doctor. No es detectable hasta el tercer mes de haber sucedido la infección, ¿verdad? Así es, ¿no? Y entonces la parte importante es que felizmente que ahora ha sido tan intensa la infección por VIH que finalmente el ministerio tiene programas para detectar y para dar atención a la mamá que es portadora de VIH, ¿no? Wow. Y con eso se ha logrado reducir la posibilidad de que el bebé pueda hacer la infección, ¿no? Hay programas donde se detecta precozmente y se le da el tratamiento y de esa manera, una vez que el bebé nace, también hay medicación para eso, ¿no? Lo importante, como en el programa de tuberculosis, como en el programa de diabetes, como en el programa de oncología que hay también en el ministerio, es garantizar que haciendo el diagnóstico se le dé el tratamiento, ¿no? Fundamental. Afortunadamente, en esto que es VIH, no hemos tenido mayor problema en el sentido de garantizar la medicación, tanto para la mamá como para el recién nacido, ¿no? Este, caso contrario que ocurre, por ejemplo, en pacientes oncológicos, donde también hay un programa, o en otro tipo de pacientes donde también hay programas, como por ejemplo los pacientes que tienen insuficiencia renal, ¿no? Entonces, desgraciadamente, a veces no hay presupuesto para la compra de medicamentos de estos pacientes. En lo que respecta a VIH, sí, felizmente, y de esa manera podemos tener recién nacidos, hijos de madres con infección, que pueden acogerse al tratamiento y evitar la infección, ¿no? Excelente, doctor, sí. Hablando de este tema, doctor, hablando de malformaciones congénitas, ¿cuáles son las más comunes que usted en su consultorio ha podido, ha visto, ¿no? Ha atendido? ¿Y cuáles son las causas de estas malformaciones congénitas más comunes que usted ha visto en estos bebés recién nacidos? Mire, no hay una um, detección, no hay un sistema a nivel del Ministerio de Salud, a nivel nacional, En su experiencia, doctor. que obligue a las instituciones de salud a informar de Oh, las malformaciones, ¿no? Y entonces, cosa que sí ocurre en Chile hace más de 40 años, en Brasil y en nuestros vecinos, ¿no? Entonces, ellos sí tienen la obligación de detectar eso. Entonces, hay niños que nacen con malformaciones y hay niños que fallecen intraútero con oh. malformaciones, ¿no? ¿En qué casos, Este, doctor, puede fallecer entonces, íntegro? la mayor incidencia de malformaciones está dada por malformaciones de tipo del sistema nervioso, gastrointestinal, y también en tercer lugar está los niños con síndrome de Down, ¿no? Esa es la frecuencia, ¿no? Nosotros hicimos un estudio hace algunos años que lo actualizamos en forma permanente de lo que ocurría en el hospital, porque, como digo, cuando hemos pretendido averiguar en el Callao qué ocurre a nivel de la seguridad social, que es el otro sistema de salud que hay a nivel nacional, ¿no? No nos olvidemos, Ministerio de Salud, Seguridad Social, la sanidad militar, naval, en fin, y los particulares. Entonces, cuando hemos querido saber cuál era la incidencia que había en malformaciones, no hemos tenido esta información de parte de la Seguridad Social, ¿no? Entonces, en lo que respecta al Hospital Carrión, por ejemplo, donde tenemos una información de los pacientes recién nacidos que tienen malformaciones, no es una información exacta de los pacientes que nacieron
y fallecidos, que nacieron muertos, mortinatos con malformaciones. Esa información la debe juntar el servicio o el departamento de ginecobstetricia. Esa información no la tenemos en nuestro propio hospital. ¿Ah? Entonces, sí tenemos la información de los recién nacidos, nuestros, que están vivos, ¿no? Entonces, la incidencia era mayor a nivel del sistema nervioso, del sistema gastrointestinal y síndrome de Down. Pero también hay una serie de malformaciones que las podemos ver al momento del nacimiento. Por ejemplo, las fisuras labiopalatinas, ¿no? Ujú. La fisura labiopalatina se puede detectar porque inmediatamente nace el recién nacido y se puede ver. Pero hay malformaciones que no se pueden detectar en forma inmediata, ¿no? Hace ya algunos años, en el hospital, desde hace 8 años más o menos, se está llevando un programa de lo que se llama detección o tamizaje de trastornos metabólicos, que es un grupo de enfermedades raras, dentro de ellas, por ejemplo, el hipotiroidismo, que la población lo conoce porque hay pacientes ahora con hipotiroidismo, pero que también se puede presentar en recién nacidos, ¿no? Entonces, se está haciendo ya en los hospitales nacionales y a nivel nacional un programa de tamizaje de enfermedades metabólicas. Estas enfermedades que son raras, son poco frecuentes, ¿no? Dentro de ellos el hipotiroidismo. Deberíamos tener más o menos cada 3.500 nacimientos un paciente con hipotiroidismo, según el promedio de pacientes con hipotiroidismo que nacen a nivel de Latinoamérica, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aproximadamente unos 4.000 nacimientos en el Hospital Carrión. Deberíamos tener uno, ¿no? Con hipotiroidismo. Y lo grave del hipotiroidismo es que antes de que se hiciera el tamizaje no lo podíamos detectar, sino más o menos hasta la cuarta o quinta semana, siempre y cuando la mamá lo llevara al paciente a la consulta. Porque si la mamá no lo lleva a la consulta, entonces es imposible diagnosticar. Ahora, con este programa de tamizaje, a todos los pacientes que nacen en el hospital se le hace el tamizaje y se puede detectar en el lapso de una semana el hipotiroidismo, ¿no? Eso es una gran ventaja en donde se ha avanzado en lo que es salud pública infantil, ¿no? O sea, sin embargo, este programa se cumple básicamente en lo que son capitales de departamento. Hay una distribución a nivel nacional y también se llega a muchos centros de salud en el interior del país, ¿no? Pero estas enfermedades que son raras no lo son todo, ¿no? Yo lo cuento, por ejemplo, en el, en el, uno de los problemas que hay, que es mucho más frecuente que de las enfermedades metabólicas, entre ellas está hipotiroidismo, hiperplasia suprarrenal congénita, uh, este, Los daños eh, congénitos que le estaba preguntando. que son enfermedades raras. O sea, la más Claro. frecuente es de hipotiroidismo que deberíamos ver. Antes veíamos uno cada 4.000 nacimientos. Con el tamizaje se detecta que nosotros tenemos casi 3 pacientes en el año con hipotiroidismo, o sea, más frecuente de lo que se veía, ¿no? Porque se hace precozmente, ¿no? Pero una enfermedad que es sumamente frecuente y que es silenciosa, por ejemplo, es la hipoacusia neurosensorial o la sordera, ¿no? La sordera es un problema de salud pública que Sí. existe y que se ha detectado a nivel latinoamericano ya hace varios años y que, bueno, afortunadamente en el país recién hace unos 4 años ya se está haciendo seguimiento y tamizaje. Desgraciadamente, para hacer esta evaluación, se tiene que contar con un equipo que no es muy caro para el diagnóstico que se quiere hacer, ¿no? Pero que básicamente lo tienen solo los hospitales nacionales, ¿no? Y entonces la población que tiene acceso a este tamizaje es muy restringida, ¿no? Y la sordera congénita es mucho más frecuente que el hipotiroidismo, ¿no? Es prácticamente 30 pacientes
personas cada 10.000 pacientes, es decir, por cada 1.000 Bien nacimientos hay frecuente. 3. Frecuente, doctor. Es frecuentísimo, La ¿no? principal causa nos puede aclarar o recalcar, doctor, por favor. La El- principal causa, ¿por qué esos niños sufren de hipoacusia? la hipoacusia es, los pacientes que tienen mayor riesgo son los pacientes que son prematuros, son Mm, pacientes que usualmente ya los hemos detectado en los hospitales donde hay atención neonatal, son bebés que son prematuros, o pacientes que después del nacimiento se tornan ictéricos, la bilirrubina les suben a un nivel elevado en los primeros días, que puede provocar hipoacusia o puede provocar daño cerebral, ¿no? Entonces, cuando la bilirrubina sube, hay mayor posibilidad de que haya afección auditiva, ¿no? Pero también los bebés prematuros, los bebés que están en ventilación mecánica, los bebés que tienen infecciones, sobre todo infecciones del sistema nervioso central, los bebés que con ¿Cómo lo mucho... puede detectar, doctor? Si su sistema nervioso central está dañado, ¿cómo ustedes lo pueden valorar? ¿Cómo lo pueden notar? ¿Cómo se debe detectar? Hablando de ¿Cómo lo hipoacusia, detectan? como es una enfermedad silenciosa y Ujú. las personas y los papás no se dan cuenta hasta que el bebé debería ya comenzar a hablar, ¿no? En forma un poco más, con mayor cantidad de palabras, más fluidamente, aproximadamente entre los 2 años o 2 años y medio. Entonces, los papás acudían antes, a los 2 años, 2 años y medio, llevaban al pediatra y le decían, mi bebé no habla, ¿no? Dice agu, emitía sonidos guturales y nada más, y no hablaba, ¿no? Obviamente no Hola. hablaba porque no escuchaba, y el no escuchar es desde nacimiento. Entonces, como digo, la única forma como se puede detectar esta afección es haciéndole un estudio que se llama de emisiones otoacústicas y Oh, que utiliza un aparato que no cuesta más allá de Vicky, 35.000 soles, qué buena. Vicky, que ¿qué no te es parece tan si caro, digamos, para vamos a los hablarlo? fines que busca, y que puede utilizarse con toda tranquilidad